Bueno, entonces si no hay más comentarios, vamos a iniciar, por favor, Antonio, con la primera diapositiva. ¿Qué es la entrevista psiquiátrica? Es un instrumento, pero es un instrumento esencial en el trabajo del médico psiquiatra. Es un medio indispensable para la evaluación de los pacientes. Aquí yo les pongo un ejemplo. Un cardiólogo puede ver un electrocardiograma, ¿verdad? Va con un amigo y trae un electrocardiograma en la bolsa y se lo enseña, y el cardiólogo le puede decir qué tiene el paciente, qué tratamiento, qué pronóstico, mil cosas, viendo un trazo electrocardiográfico, ¿sí? O un neurólogo, si ustedes le presentan una imagen de una tomografía computada a un neurólogo, les puede decir igual, diagnóstico, pronóstico, tratamiento, muchas cosas del paciente. Para un paciente psiquiátrico es bastante más complicado porque no hay un estudio de imagen, un estudio de gabinete que nos permita acercarnos a hacer el diagnóstico como en los ejemplos que les acabo de dar. ¿De acuerdo? Entonces, el instrumento que nos sirve para poder acercarnos a hacer un diagnóstico psiquiátrico, pues es la entrevista psiquiátrica. La siguiente, por favor. Por definición, se supone que el psiquiatra debe de ser un experto en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades psiquiátricas y además experto en relaciones interpersonales. Eso pues se supone, ¿verdad? A veces tiene sus asegúnes. La siguiente, por favor. El paciente generalmente nos habla de cuando inicia la entrevista, de aquello que lo hace estar preocupado o ansioso o triste o angustiado, aquello que le preocupa en el momento. Pero muchas veces eso no es lo que nos permite hacer el diagnóstico. Esa simplemente es la queja sentida del paciente. La siguiente. ¿Qué es un diagnóstico psiquiátrico? Digamos que es el método que nos permite comprender a un paciente y sus manifestaciones, signos, síntomas de un trastorno a través de la entrevista psiquiátrica. ¿De acuerdo? Entonces el diagnóstico es, pues sí, una patología, no, generalmente. Es muy raro que hagamos una entrevista psiquiátrica y al final dejemos vacía esa parte del diagnóstico psiquiátrico porque no encontremos nada. Todos tenemos algo dicen que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco, ¿verdad? La siguiente, por favor. Bueno, la entrevista entonces nos sirve para acceder a una comprensión multidimensional del paciente como persona. Esto quiere decir que la entrevista nos tendría que dar la oportunidad de no solamente de integrar signos y síntomas, sino de poder decir quién es esa persona que tenemos frente a nosotros y que acudió solicitando una atención médico-psiquiátrica. La siguiente, por favor. La entrevista psiquiátrica entonces se utiliza para entender la composición psicológica del individuo, cómo se relaciona con su medio, las influencias sociales, religiosas, culturales, que digamos que le tiene una impronta en ese paciente, sobre todo las religiosas, ¿verdad? Las motivaciones conscientes e inconscientes de la conducta del paciente, las fuerzas y debilidades del ego del paciente. La siguiente. Las estrategias de afrontamiento que emplea dicho paciente, mecanismos de defensa, los sistemas de apoyo y la red social de la que dispone, los puntos vulnerables del paciente y las áreas de aptitud y los logros del paciente. Entonces, eso es lo que nos tendría que dar una entrevista psiquiátrica, una idea general de quién es la persona
que tenemos frente a nosotros y que al buscarnos en calidad de médicos, pues nos está solicitando que lo veamos como paciente, ¿de acuerdo? Hay incluso algunas teorías psicoanalíticas que hablan ya no de paciente, sino del cliente, ¿verdad? Haciendo alusión a que, bueno, pues no todos son enfermos. La siguiente, por favor. Bueno, ahora, la entrevista que nosotros hacemos en psiquiatría tiene muchas semejanzas con la entrevista que se hace en otras áreas de la medicina. Digamos que ustedes seguramente ya han rotado en servicios donde han visto que en el expediente el documento número 1 o el documento número 2 de ese expediente clínico, pues es la historia clínica, ¿verdad? Y la historia clínica, pues puede estar en el servicio de medicina interna o de cirugía o de ginecología o de pediatría, de cualquier especialidad. Ustedes abren un expediente y el documento número 1 es la historia clínica. Ahora, la historia clínica tiene diversos apartados. En la ficha de identificación, cuál es la causa o dolencia principal del paciente, la historia de la enfermedad o padecimiento actual y los antecedentes significativos, antecedentes personales patológicos y no patológicos. La siguiente. ¿Qué es lo que distingue la historia clínica psiquiátrica del resto de las historias clínicas de otras especialidades y que, como les digo, pues todas son igualmente importantes porque todas nos acercan al conocimiento del paciente? Bueno, que en la historia clínica psiquiátrica hay un examen de los sentimientos sobre acontecimientos significativos en la vida del individuo. También se hace énfasis en identificar la red primaria del paciente, las personas significativas, importantes, y la forma de relación que tiene con estas a lo largo de la vida. Y también digamos que los principales aspectos que han influido en su desarrollo o han obstaculizado su desarrollo biológico, social y psicológico. Entonces, la entrevista psiquiátrica, digamos que profundiza en esos tres aspectos, ¿sí? En los sentimientos, en las relaciones interpersonales y en los factores que han permitido el desarrollo o han obstaculizado el desarrollo biopsicosocial de nuestro cliente o nuestro paciente. La siguiente, por favor. Entonces, lo que nosotros hacemos durante la entrevista es reunir datos transversales, referidos sí a los signos y síntomas, a los trastornos psiquiátricos primarios, como pudiera ser trastornos de ansiedad, trastornos del humor, trastornos psicóticos o trastornos relacionados con un daño cerebral. Acuérdense que puede interrumpir en el momento en el que quieran, ¿eh? Si no preguntan, entonces yo voy a empezar a preguntarles a ustedes para que veamos que estamos interactuando. La siguiente, por favor. En el curso del examen médico psiquiátrico, el médico trata de ir priorizando la información de manera histórica, incluyendo la predisposición genética y familiar que pueda tener el paciente, el tipo de problemas que presenta y además, y esto es bien importante, tiene que elaborar o desarrollar una exploración física y hacer pruebas de laboratorio y gabinete suficientes para poder completar la impresión diagnóstica. ¿Por qué es tan importante lo que dice esta diapositiva? Porque el psiquiatra, pues, es médico, finalmente. Ustedes no van a ser psiquiatras, tal vez ninguno, o tal vez alguno opte por esa especialidad, pero bueno,
pues ustedes cuando van a preguntar sobre un trastorno psiquiátrico a un paciente, pues también tienen que oírle su corazón, ¿verdad? Auscultarlo, sus campos pulmonares, sus pulsos periféricos, su fondo de ojo o por lo menos la respuesta pupilar, los reflejos, ¿de acuerdo? No es válido que, pues yo me concentré únicamente en lo psiquiátrico y al paciente no le hice ningún tipo de exploración física. Eso pues está incompleto, ¿de acuerdo? Hay que hacer una exploración física, tomar signos vitales, su temperatura, su presión, su saturación de oxígeno, que ya ven que se puso de moda con la pandemia, su, su presión o tensión arterial, su peso y talla, su perímetro abdominal, en fin, tratar de obtener toda la información posible del paciente que nos permita integrar toda esa información para que al final demos un diagnóstico. En psiquiatría el diagnóstico no es un diagnóstico, digamos, plano. Ya los que enviaron su tarea número 1 ya recibieron su formato de historia clínica, y si ya la hojearon, a lo mejor les dio curiosidad que en la última hoja, en la hoja número 4, dice diagnóstico multiaxial. Y vienen 5 renglones para que pongamos 5 diagnósticos. ¿Sí? En psiquiatría nosotros cuando vemos a un paciente ponemos 5 diagnósticos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque uno no nos alcanza para poder integrar todo lo rico que es un individuo que se nos presenta como paciente. Entonces tenemos que, digamos que, segmentar lo que hemos observado en el paciente y hacer 5 ejes, que son el diagnóstico multiaxial, son 5 ejes principales, en donde ponemos los 5 diagnósticos que podemos integrar cuando terminamos la historia clínica. Eso ustedes lo van a hacer, ¿verdad? Porque parte de su evaluación al final del curso, pues es que hayan presentado sus historias clínicas, ¿verdad? Completas. Ya ustedes ahora que los invitan a unas citas ciegas o que los invite la prima a salir con la amiga o no sé, pues díganle, oye, ¿te puedo hacer historia clínica? Y ya se ponen a hacer su historia clínica como un ejercicio porque la historia clínica la tienen que sistematizar al grado de que a lo mejor las primeras historias clínicas ustedes tienen que ir leyendo qué sigue para preguntarlo. Pero en la medida en que vayan ustedes adquiriendo práctica, lo van a sistematizar de tal forma que ya saben qué sigue y qué sigue y qué van a preguntar y después de este apartado qué sigue y lo hacen de manera ya intuitiva. A veces se saltan algunas cosas porque ya las obvian, porque ya con la información previa ya pudieron integrarlo o profundizan en un aspecto porque les faltó información. La historia clínica ustedes la tienen que introyectar de tal manera que la hagan de forma intuitiva. Oye, se fue Manuel. Ojalá y regrese. De tal forma que ya no tengan que estar viendo qué sigue en la historia clínica para poder seguir haciendo su anamnesis o interrogatorio, ¿verdad? Como le llaman en algunas especialidades. ¿De acuerdo? Entonces ya veremos lo del diagnóstico multiaxial. No es tan difícil, solamente es cosa de que la información la vayan colocando en el renglón que le corresponde. La siguiente, por favor. Bueno, en el curso de esta entrevista, el psiquiatra debe examinar si el paciente muestra pensamientos o conductas psicóticas o si tiene planes o pensamientos suicidas u homicidas. También se evalúa la capacidad del paciente para controlar los impulsos. Muchas veces incluso el psiquiatra reta al paciente. Dice el paciente, es que he pensado en suicidarme.
Y el psiquiatra le dice, oye, ¿por qué no lo hace? ¿No? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué me lo platica? ¿Por qué no lo hace? Cuando uno ve por primera vez ese tipo de intervenciones, pues es un poco impactante porque uno te diría, bueno, pues, ¿qué le pasa al doctor? ¿Por qué está provocando al paciente? Lo que pasa es que el psiquiatra, en un medio controlado, está precisamente evaluando esa capacidad que tiene el paciente para controlar sus impulsos y también medir el riesgo suicida real, ¿verdad? En el hospital psiquiátrico, bueno, pues, en el área de admisión continua, normalmente los pacientes que ya son recurrentes, en los que se da este fenómeno de la puerta giratoria, en donde salen y regresan, y que no son pacientes psicóticos, son pacientes que saben que con decir me quiero suicidar, tienen su pase de abordar al manicure. ¿Eh? Y en ocasiones el médico dice, bueno, ¿y por qué lo voy a internar si el paciente no tiene realmente, por su historial, y, vamos, antecedente de intentos suicidas cruentos, ¿no? Se quiere cortar las venas con galletas saladas, se quiere aventar del segundo escalón de la escalera de su casa, se quiere colgar, pero de los pies, porque si se pone la cuerda en el cuello, siente que le corta la respiración. Se toma un chorro de pastillas, pero de mentas. Entonces, el médico reta al paciente y dice, bueno, pues, si de verdad se quiere matar, pues ¿por qué me lo platica? Pues usted ya debería estar muerto. Pero eso solamente se puede hacer en un ambiente controlado. En un consultorio de primer contacto, jamás. ¿De acuerdo? Si el paciente dice, me quiero matar, no vamos a conflictuarnos, no vamos a confrontarlo, no vamos a retarlo. Ah, el señor se quiere matar, la señorita se quiere matar, pase a la ventanilla 14, allá donde lo atiende el psiquiatra. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos todos de acuerdo? Sí, doctor, yo tengo una duda. Sí, adelante, Fernanda. Bueno, es cómo yo puedo diferenciar si me está engañando o me está mintiendo o si de verdad quiere hacerlo o tiene el pensamiento de hacerlo. Ajá. Bueno, como les decía hace un momentito, muchas veces hacemos esas inferencias cuando ya conocemos al paciente. ¿Sí? En el hospital psiquiátrico hay un grupo de pacientes recurrentes, ¿sí? Que ya sabemos hasta qué días, casi casi hacen reservación, ¿no? Para entrar al hospital, se citan en el hospital, se ponen de acuerdo afuera para verse adentro, como si fuera un campamento de verano. ¿Sí? Entonces llega el paciente y dice, me quiero matar. Y ya hasta los conoce el personal de admisión. Ah, dice, mira, ahí viene Juanita, pues es que Paquito ya está internado. Y se quedaron de ver. Se citaron en el hospital psiquiátrico. Pero solamente cuando el médico ya conoce al paciente podría suponer que lo que está diciendo es una conducta manipulatoria. Yo siempre les decía a los pacientes, mire, lo que usted me diga en este momento, yo lo voy a tomar literal, ¿sí? Porque ya ven, hay veces que uno dice cuando le va mal o cuando algo no salió como quiere, me quiero morir, ¿no? Pero si está en admisión continua del hospital psiquiátrico y dice, me quiero morir, este individuo se quiere matar, ¿sí? Va para adentro, ¿sí? Y no, pues solamente era una expresión coloquial de que me fue muy mal o de que me sentía muy mal en ese momento. No es que me quiera yo suicidar, pero solamente esas inferencias las podemos hacer cuando ya conocemos al paciente. Si es un paciente de primera vez que dice, me quiero suicidar, podemos tratar de explorar cómo lo haría, en qué circunstancias, qué podríamos hacer nosotros para tratar de persuadirlo de que no lo haga, pero tomar literal su amenaza o su planeación suicida u homicida, ¿de acuerdo? Y también, déjenme decirle, ¿sí contesté su pregunta, Fernanda? Sí, doctor, gracias.
Ok, bueno, y también en esta diapositiva, déjenme decirles que existe el secreto médico, así como existe el secreto de confesión en los curas, ¿verdad? Yo no sé si los curas tengan que, excepciones para la secrecía de lo que alguien les confiesa en el sacramento de la confesión, pero en psiquiatría y en medicina en general sí hay excepciones para el secreto médico. ¿Cuáles creen que serían esas excepciones? Vean la diapositiva. En caso de que tenga, bueno, esté planeando un acto suicida u homicida. Exactamente, exactamente. Ahí se rompe. Y nosotros cuando empezamos a entrevistar a un paciente le decimos, yo me llevo a la tumba lo que usted me diga, si no quiere que lo comparta con nadie, si usted me autoriza lo puedo compartir con medio mundo, ¿verdad? Pero si usted me dice que piensa matarse o piensa matar a alguien, yo no estoy obligado a guardar el secreto. Ese secreto médico se rompe, ¿de acuerdo? Y el paciente debe de saberlo. Ujú. Que muchas veces es también una manera que el paciente utiliza para tener un control externo. Si dice, bueno, pues si yo ya no puedo controlarme este enojo, estas ganas de ir y de matar a X persona, pues voy y se lo confieso a alguien que me va a servir de control externo, ¿verdad? Y entonces el médico le dice, ¿sabe qué? Pues usted así como anda, mejor vamos a mandarlo a que se relaje en el hospital psiquiátrico. Y el paciente ya entra al hospital y ya se calma y ya se le quitan las ideas de querer matar a alguien o de querer matarse él mismo. Pero sí, ahí es donde se rompe el secreto médico, ¿de acuerdo? Bueno, la siguiente, por favor. Si hay comentarios, por favor, en el momento, ¿eh? Bueno, entonces vamos a evaluar las influencias de factores genéticos y procesos orgánicos en la conducta, en el pensamiento y en el estado de ánimo. Y la psicopatología como producto de la persona como totalidad en el contexto social, cultural, económico en el que se desenvuelve el paciente. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, pues tenemos que también devolverle a los pacientes su condición de persona. ¿Sí? Eh, no se vale decir el maníaco o el psicótico o la depresiva o el suicida. No, esa persona tiene un nombre y que además, bueno, tiene un diagnóstico psiquiátrico, pero no podemos sustituir el nombre por el diagnóstico. Es como ustedes van a ver en los hospitales, la cama 14, quiere un cómodo. Eso dicen las enfermeras. Yo, déjenme decirle que a las enfermeras las quiero mucho, las respeto y todo, pero bueno, a veces ahí se les va, ¿verdad? No, la cama 14 no quiere un cómodo. ¿O sí creen que lo quiera? No, es Pues el no. paciente. No, la cama El no. paciente Pepito de la cama 14 quiere un cómodo, ¿eh? O pasan los médicos visita, y también mis respetos para los médicos que están en los hospitales, ¿verdad? Porque se están ahí rifando todos los días, pero dicen, el apéndice, ¿no? Ya que lo operaron, el apéndice. No, no es el apéndice, es Juancho posoperado de apendicectomía. Si podemos nosotros ir cambiando esa mentalidad de despersonalizar al paciente y le regresamos su condición de persona que tiene un nombre propio y por ese nombre nos referimos a él, muchas cosas pueden empezar a cambiar, ¿de acuerdo? Entonces yo no quiero oírlos a ustedes, que esté yo hospitalizado y vayan y digan, el, la cama
422, no. El señor Miguel de la cama 422, que está internado por X causa, esto y esto y aquello, ¿de acuerdo? Verán qué diferente es, hasta ustedes mismos se van a sentir diferentes cuando hacen ese tipo de cambios pequeñitos. La siguiente, por favor. Bueno, consideraciones generales. Para una entrevista psiquiátrica, bueno, primero tenemos que ver si el paciente llega de mutuo propio, o sea, él por su propia iniciativa, o viene conducido por otra persona. Tratamos de obtener información necesaria para determinar si es una urgencia o no es una urgencia psiquiátrica. La siguiente. Al inicio debemos de contestar una serie de preguntas que, bueno, pues ya ustedes ya saben que es el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿verdad? ¿Cuáles son las circunstancias por las que el paciente acude? ¿Cuáles son los trastornos? ¿Quién lo envía? Si ya había estado en tratamiento antes, ¿cuál es su expectativa? Si el problema que se identifica realmente requiere la intervención de un psiquiatra o si es necesario derivar al paciente a otra área, a otra especialidad. La siguiente. Etapas iniciales de la entrevista psiquiátrica. Bueno, la información general, pues lo primero, el motivo de la consulta, dónde está el paciente. Bueno, esto es cuando estaba lo del COVID, que muchas de las consultas eran vía remota. Normalmente lo ideal sería que el paciente estuviera en el mismo lugar geográfico que el médico, en un consultorio de psiquiatría para que pudiera darse esa interacción. ¿Cómo se puede contactar? ¿Cuáles son sus signos y síntomas? Datos de contacto, su historia de tratamientos previos, sus enfermedades no psiquiátricas, sus expectativas, ver si es una urgencia o no es una urgencia, ver si hay expediente, ¿verdad? A eso se refiere a tener los datos del médico tratante anterior, cuánto tiempo nos vamos a tardar, cuál es el propósito de esta evaluación y si el médico se siente competente o no para poder atender el caso, ¿de acuerdo? Y también, bueno, habla del costo y eso. Bueno, aquí lo importante es que necesitamos tener toda la información posible para poder entonces saber si realmente es un paciente que vamos a poder atender o que pues lo derivaron mal o él se equivocó y llegó y tocó en la puerta que no le correspondía. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. ¿Cuánto nos tardamos en hacer una historia médico-psiquiátrica? De 45 a 90 minutos. Si estamos conscientes de eso, pues entonces tendremos que tener una actitud hacia el tiempo, diferente a lo que normalmente nos acostumbra el trabajo. O sea, tenemos que estar tranquilos, relajados, no estar mirando el reloj cada 2 segundos, con esa actitud de apremio de decirle al paciente, bueno, ya dígame rápido lo que quiere o por qué está aquí, sino considerar que, bueno, nos vamos a tardar entre 45 minutos y 90 minutos. Ya cuando conocemos al paciente, ya cuando es recurrente, ya cuando tenemos una historia clínica previa, el tiempo se acorta de manera espectacular y podemos hacer un historial clínico psiquiátrico para internamiento, por ejemplo, en 10 minutos, en 15. ¿Pero por qué? Porque ya tenemos muchísimos de los antecedentes del paciente. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. El espacio, el lugar en donde se realiza la entrevista psiquiátrica debe de ser un espacio donde exista un grado de privacidad que le permita al paciente hablar
libremente de su motivo de consulta. Me voy a poner un ejemplo. Una jovencita de 16 años que viene a consulta porque tiene un cuadro ansioso depresivo y nos está platicando que sus síntomas empezaron hace unos años, unos 5 o 6 años, cuando fue abusada sexualmente por un familiar en primer grado. Eso no podemos, esa entrevista no la podemos hacer en el pasillo del hospital, ¿verdad? ¿Por qué creen que no podamos hacerla en el pasillo de un hospital? Por la privacidad del paciente. Por respetar la privacidad del paciente y porque además el paciente pues tendría que estar loco, ¿verdad? Para abrirse en un espacio que no es el apropiado. Entonces tenemos que crear un espacio de privacidad, ¿sí? En donde el paciente sienta que ese es su espacio, que en ese momento él puede hablar de lo que quiera y que no nos vamos a horrorizar ni vamos a hacer cara de espanto. ¿Eh? Si a mí un paciente llega y me platica que es sexoservidor y que atiende a 6 o 7 clientas por noche, pues yo no puedo hacer cara de espanto y hacerle el signo de la cruz y echarle agua bendita y sacarlo del consultorio. Bueno, pues yo estoy preparado para escuchar eso y para tener una actitud ecuánime y decirle, bueno, y a esto, ¿cuál es el motivo por el que me consulta? Pues me está presumiendo o cuál es el motivo por el que usted acude a la consulta. ¿De acuerdo? Entonces, crear un espacio. En los libros de psicoterapia se refiere como el setting. Es un set, como un set de televisión, un espacio propicio para que el paciente pueda hablar libremente de lo que, pues de lo que él quiera, ¿verdad? De lo que lo lleva a solicitar atención psiquiátrica. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué tanto vamos a tomar notas? Yo a veces cuando voy al médico, a mi médico, ¿verdad? No hay un solo momento en que haga contacto visual conmigo. Y bueno, pues eso en otras especialidades tal vez no sea tan importante, pero en psiquiatría sí es muy importante hacer contacto visual con el paciente. Eso le permite al paciente darse cuenta de que realmente lo estamos observando, de que realmente lo estamos escuchando, de que realmente nos importa lo que nos está diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, tomar notas sí, pero lo más importante, únicamente 2 o 3 garabatos para después poder a lo mejor recapitular en eso que nos llamó la atención de lo que está diciendo el paciente. La siguiente, por favor. Evitar las interrupciones. ¿Eh? Si el paciente nos está hablando de un duelo que tiene complicado porque se murió su madre, ¿verdad? Y yo, contesto el celular en ese momento, ¿y qué onda? ¿Cómo estás? Sí, nos vemos para la carnita asada, sí, yo llego, yo llevo el Six, eso es una falta absoluta de respeto. ¿Eh? De hecho, uno cuando entra a una consulta, a una valoración psiquiátrica, al menos yo apagaba mi teléfono celular, porque sabía que no lo iba a poder utilizar el tiempo que dure la consulta, que son de 45 a 90 minutos, como ya vieron ustedes. Entonces, yo apagaba mi celular, ya saliendo, pues checo si me llegaron mensajes, si alguien me llamó, pero evitar interrupciones, o platicando, ¿verdad? Y, ¿qué onda? ¿Cómo has estado? Oye, ya no te vi, ¿a qué horas te fuiste de la fiesta? No, eso se comenta después. El espacio el tiempo del paciente es exclusivo para hablar de las cosas del paciente. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor.
¿quiénes acompañan al paciente? Muchas veces, la mayoría de las veces llega acompañado cuando es una consulta de primera vez y la mayoría de las veces son sus familiares. En otras ocasiones son amigos, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela. Bueno, hay que ver quién lo acompaña y si el paciente desea o no desea que estén presentes en algunos capítulos de la entrevista. Cuando hablemos de sexualidad, por ejemplo, pues quién sabe siquiera que sus compañeros de trabajo o de escuela estén presentes, ¿verdad? Porque luego se filtra información, ¿de acuerdo? Se va a terminar la llamada, vamos a cortarla y regresamos, nos conectamos nuevamente. Le mando la liga a Antonio para que por favor la difunda y continuamos en esta diapositiva de los familiares o amigos, ¿de acuerdo? Regresamos de inmediato, por favor, sí, para que terminemos pronto. Pero pues no vamos a dedicarnos como taquígrafos a transcribir todo lo que nos está diciendo el paciente. Hay que tratar de mantener el contacto visual, la atención del paciente en lo que está diciendo y en lo que nos está proyectando con su lenguaje no verbal y solamente tomar las notas pertinentes. ¿De acuerdo? Efectivamente. Bueno, ¿algún otro comentario hasta este momento? ¿Ninguno? Entonces vamos a continuar, por favor. No, doc. La siguiente, por favor, Antonio. Eso es. La secuencia de la entrevista también debe llevar una secuencia lógica. Iniciamos con la ficha de identificación y concluimos con la exploración física, ¿verdad? Y explicándole al paciente lo que estamos haciendo. No vamos a llegar y empezar a tentonear al paciente sin siquiera explicarle qué es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Siempre recuerden que el paciente no sabe o no tiene por qué saber lo que nosotros estamos pensando. Y si vamos a tocar al paciente, tenemos que avisarle y tenemos que incluso solicitarle permiso para tocarlo, ¿de acuerdo? No se vale que lleguen y digamos, en otras especialidades por las características del trabajo, tal vez así sea, ¿verdad? Llega el cirujano y ni siquiera nada más con permiso y ya le está buscando el McBurney, el psoas, el obturador, ya está viendo la radiografía, a ver si hay imagen de vidrio despulido, ya está viendo la biometría, a ver cuántos leucocitos tiene el paciente, ya lo está metiendo a quirófano, ¿no? Está muy bien, esa es una modalidad de trabajo médico, pero en psiquiatría es diferente. En psiquiatría acuérdense que tenemos que abordar al paciente de una manera multidimensional y por lo tanto, si lo vamos a explorar, le tenemos que avisar, le tenemos que pedir que nos permita revisarlo y no nada más llegar y tocarlo. Además hay pacientes psiquiátricos que, bueno, pues si está paranoide y llego y lo toco, pues capaz que se voltea y me da un golpe, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que ser muy cuidadosos y llevar una secuencia. Adelante, por favor, la siguiente. Bueno, fases de la entrevista. Ahí ustedes las van a leer todas desde el inicio hasta todas estas que ustedes ven y las que siguen. Adelante, la siguiente, por favor. No las vamos a leer. La conclusión. Hay que tener un control del tiempo. Nosotros somos los que vamos a llevar el control del tiempo de la entrevista, no el paciente. ¿Sí? Si vemos que ya nos tardamos más de 90 minutos y no hemos terminado, podríamos incluso decirle al paciente que vamos a dar un espacio para que descanse y después en un segundo momento concluimos la entrevista. ¿De acuerdo? Hay que ver cuáles temas importantes no se abordaron durante la entrevista. Hay que contestar las dudas del paciente, ¿verdad?
compartir las impresiones que tenemos de diagnóstico hasta ese momento. Y también una cosa muy importante, ver si para fines didácticos queremos hacer algún tipo de grabación, que el paciente nos autorice que podamos grabarlo, ya sea su voz, ya sea su imagen o ambos. Tiene que haber una autorización por escrito del paciente, porque si no, pues vamos a ser objeto de una demanda que vamos a perder, ¿de acuerdo? Porque se está vulnerando la privacidad del paciente. También tenemos que, si vamos a comentarlo, por ejemplo, es clásico que un paciente que ingresa al hospital por primera vez y lo entrevista a un médico residente y le dice, oiga, le quiero pedir permiso para presentar su caso en sesión. Y ya el paciente puede dar su permiso o no, y si no da el permiso, pues estará muy interesante su caso, estará muy bonita la historia clínica que le hizo el médico, pero no se puede utilizar para fines de sesión, para fines didácticos, ¿de acuerdo? Y también tenemos que hablar con el paciente sobre el plan de tratamiento y evaluar la reacción del paciente, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la relación médico-paciente, tenemos que tratar de establecer una alianza, algo que se denomina alianza terapéutica, ¿sí? Que el paciente sienta que nosotros deseamos, igual que él, su cura, pues, o su, que se componga, que se estabilice de su enfermedad psiquiátrica. Si el paciente se da cuenta de que no nos importa qué pase con él, pues va a ser muy difícil que se apegue a un tratamiento que le estamos sugiriendo. Ahora, la alianza terapéutica es importante en todas las áreas de la medicina, ¿eh? No solamente en psiquiatría. Es importante que ustedes como médicos en la especialidad en la que vayan a ejercer establezcan un convenio con el paciente en el que el paciente sienta que genuinamente ustedes están preocupados porque él mejore, ¿sí? Y si eso el paciente lo percibe, pues va a seguir las indicaciones que ustedes le den. Si no, pues no, a lo mejor surte su medicamento o compra su medicamento, pero no se lo va a tomar. ¿Por qué? Porque pues no le, como diría el paciente, no me inspiró confianza el médico, ¿sí? Entonces, en la relación médico-paciente lo que tenemos que hacer es inspirarle confianza y establecer una alianza terapéutica. La siguiente, por favor. Hay dos conceptos muy importantes en psicodinamia, que es el concepto de transferencia y de contratransferencia. No sé si alguno de ustedes en sus clases de psicología o en alguna otra materia, en algún momento de su vida, estudiaron o vieron estos conceptos de transferencia y contratransferencia. ¿Alguien lo vio? Sí, No importa si no está detallado el concepto, algo que hayan visto. Sí, Gustavo. sí, bueno, tengo entendido que transferencia era lo que vamos a darle al paciente, algo así, y cotransferencia era como, o sea, recibíamos, pero también podíamos manejarlo, no recuerdo bien. Bueno, por ahí va. Tiene que ver con intercambios emocionales, por así decirlo, ¿no? La transferencia es las emociones que el paciente proyecta sobre el médico en relación a sus antecedentes. Dice la bibliografía en relación a sus relaciones objetales primarias. ¿Eh? A veces los pacientes viejitos, ¿verdad? No, los ven a ustedes que están estudiando, que están recién iniciando su vida profesional y les dicen, mijito,
¿verdad? Ay, doctor, mijito, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque proyectan en ustedes, a lo mejor les recuerdan al nieto, o les recuerdan al hijo, o les recuerdan a alguien, pues que en quien confían, ¿verdad? Y como tratan de confiar en ustedes, bueno, pues hace esa transferencia, esa proyección, por así decirlo, de la emoción hacia, hacia ustedes, siendo que es una emoción experimentada con un objeto primario, normalmente los papás o los hermanos o algún familiar cercano. Esa es la transferencia, ¿sí? Atributos que se le otorgan por parte del paciente al médico y que no tienen que ver con el médico, sino que tienen que ver con objetos primarios del paciente. Los objetos primarios son personas importantes, personas significativas en la vida del paciente. Si un paciente tuvo una mamá como la señorita esta, ¿verdad? La mujer esta que tiró al bebito en una bolsa de plástico azul allá por Tlanepantla, o no recuerdo exactamente en qué lugar, ¿verdad? Pues ese bebito no tiene madre, ¿verdad? Porque pues la mamá lo rechazó desde el momento en que nació. Si ese niño no encuentra una madre sustituta que lo quiera, que le dé afecto, que lo críe con amor, pues imagínense qué transferencias va a tener, no solo hacia el médico, sino hacia cualquier ser humano, pues totalmente de rechazo, ¿verdad? Entonces, eso es la transferencia. Y por contraposición, la siguiente, por favor, ¿qué es la contratransferencia? Ahí en esa diapositiva ven ustedes la foto y díganme qué les inspira la cara del médico. No tienen que saber, solamente véanlo y digan qué piensan cuando ven esa cara. Es como de empatía, como que quiere proyectar al paciente que realmente está confiando en él y que está sintiendo lo que también el paciente, bueno, no que lo esté sintiendo, pero que sí le está comprendiendo. A mí me da la impresión de que ahí el médico ya más bien siente que ese es su papá, ¿no? Lo está viendo como si fuera su papá o su abuelito, ya no el paciente. Uh-huh. La contratransferencia son las pulsiones o emociones o afectos que el médico deposita en el paciente. Es una relación dinámica en donde pues es un toma y daca, ¿de acuerdo? Pero en este intercambio emocional, el paciente, con sus transferencias, no es consciente de ellas, ni tendría por qué serlo, ¿verdad? Pues él no estudió psicoanálisis o psicoterapia o la materia de psiquiatría en la carrera que ustedes están cursando. Él no tendría por qué saber eso, pero ustedes sí, ¿de acuerdo? Y entonces ustedes son los que deben de dimensionar ese intercambio y bueno, pues sí, se vale sentir. Yo muchas veces, pues incluso lloré con algún paciente, ¿verdad? En algún momento. Y bueno, pues en ese momento se me salieron las de San Pedro de manera espontánea. No estudié actuación para poder llorar en el momento en el que yo quiera. Recuerdo que era un pequeñito de 6 años con leucemia linfoblástica y y la verdad sí me hizo llorar y lloré con él, ¿verdad? Seguramente la contratransferencia, si me hubiera visto ahí mi supervisor de análisis, me hubiera dicho, oye, tu contratransferencia, ¿cómo estaba, no? O sea, ¿qué proyectaste en el paciente? No sé qué proyecté, lo que es cierto es que su caso era tan conmovedor que me hizo llorar y se vale, pero tenemos que tratar de dimensionarlo nosotros, no el paciente. ¿Eh? ¿De acuerdo? Para que no, pues a lo mejor en alguna ocasión por ahí, pues sí, se conmuevan hasta el llanto o se enojen. Hay veces que se enojan, ¿no? Yo recuerdo mucho en una ocasión un
querido amigo médico psiquiatra sale del consultorio y, con perdón de ustedes, pero pinche vieja loca. Y le digo, oye, ¿qué pasó con la paciente? No, esa paciente ya me hartó. Y después, ya cuando se calmó, pues se dio cuenta del enorme parecido que la paciente le representaba para con su señora madre, ¿verdad? Y realmente eso de pinche vieja loca, pues no era para la paciente, ¿verdad? Ahí digamos que le ganó la contratransferencia, ¿verdad? No manejó su contratransferencia. Y la paciente, que a lo mejor sí era una paciente desesperante, ¿verdad? Una actitud muy negativa, pero pues le proyectó a su señora madre. Entonces hay que manejarlo. El médico tiene que manejarlo, el paciente no, porque él no estudió, no estuvo presente cuando se revisó, cuando ustedes estudien lo de transferencia y contratransferencia. La siguiente, por favor. Ya esto ya es de lo de la alianza terapéutica, ¿no? Es de que tenemos que tratar de estar del lado del angelito que le habla al paciente y no del diablito. ¿De acuerdo? Que nos tiene que ver como un aliado, como un amigo, en el sentido de que queremos lo mismo que él, en cuanto a su enfermedad, obviamente. La siguiente, por favor. También hay una serie de resistencias del paciente que impiden el buen desempeño del tratamiento. Esas resistencias son conscientes, ¿sí? El paciente dice, no, pues es que si me compongo, pues entonces ya me van a mandar a la escuela o me van a mandar a trabajar, ¿no? Y ahorita pues me tienen bien consentido en mi casa, no me exigen que haga nada porque pues estoy malito, pero si me compongo pues ya me van a exigir. Esa resistencia pues es muy consciente, el paciente sabe que no quiere componerse porque eso le implica otras responsabilidades. La siguiente, por favor. Y también pues hay resistencias, podríamos decir, en las entidades psicodinámicas, el yo, el ello y el superyo, pues hay resistencias del individuo que son conscientes y algunas que son, como la que vimos de ejemplo, y algunas que son inconscientes. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y a veces ya cuando logramos conocer bien al paciente, dicen, es que yo no me quería componer porque sentía que me iba a pasar algo peor. Si me componía de la ansiedad, sentía que me iba a pasar algo peor, me iba a poner peor, me iba a volver loco, ¿no? La siguiente, por favor, que es absurdo, pero bueno, pues así son las resistencias del superyo, las resistencias del ello. Ya los vamos a ir viendo conforme veamos los temas. La siguiente, por favor. Bueno, la confidencialidad que ya quedamos se rompe en dos supuestos y le vamos a agregar otro para que vean. Cuando el paciente nos comenta o nos confiesa que quiere hacerse daño, que quiere suicidarse, que quiere suicidar a otro, o sea, que quiere matar a alguien más, ¿verdad? Y otro aspecto en el que podemos romper la confidencialidad es si el paciente está psicótico. ¿Por qué? Porque aunque no hable de que quiera matarse o matar a alguien más, si está psicótico, no es responsable de sus actos. Entonces, pues tenemos que romper la confidencialidad y hacérselo saber a la persona que lo acompaña. ¿Sabe qué? Pues su paciente no se quiere matar, no quiere matar a nadie, pero pues dice que es Jesucristo. Ya si nos dice la mamá que ella es la Virgen María, bueno, pues entonces o les pedimos que nos echen la bendición o los internamos a ambos, ¿verdad? Pero ahí se rompe la confidencialidad, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor.
La técnica de la entrevista, bueno, pues cada quien tiene, dicen que cada quien tiene su modo de matar las pulgas, ¿verdad? Cada quien tiene su modo de hacer una entrevista. Yo esperaría que en la medida en que ustedes vayan haciendo entrevistas psiquiátricas, vayan adquiriendo un estilo propio, pero que sí, lo importante es que la sistematicen, que tengan todos los aspectos de la entrevista, de la historia clínica psiquiátrica que van a aplicar en la entrevista, perfectamente sistematizados, memorizados, pues, cómo los van a preguntar, qué van a preguntar, en qué secuencia, a qué le van a dar más prioridad. Y bueno, pues en ese sentido ustedes van a ir desarrollando una técnica personal para hacer su propia entrevista. La siguiente. Hay mensajes facilitadores. Si yo valido lo que el paciente está sintiendo, le facilito a que siga expresándose en ese sentido. Decirle, me imagino cómo se debe usted sentir. No decirle sé cómo se siente, porque no es cierto, no sabemos cómo se siente, ¿verdad? Podemos tener una idea, podemos suponer que yo en una circunstancia similar me sentiría de X o de Y manera, pero no puedo decirle sé cómo se siente porque no puedo meterme en su cabeza o en su corazón para sentir o para pensar lo que a él le está sucediendo, ¿de acuerdo? Pero sí le puedo decir, me imagino lo que usted debe estar sintiendo y créame que lo siento mucho. O me imagino que lo que usted vivió, debió haberlo dejado marcado de por vida, ¿no? Mensajes que le permitan al paciente decir, bueno, sí me está escuchando y sí me está validando, sí me está, digamos que, valorando lo que me sucedió. La siguiente, por favor. Generalmente tratamos de hacer preguntas abiertas, sobre todo para el padecimiento actual. Por ejemplo, a ver, cuénteme usted cuándo empezó con estos síntomas, cómo empezaron, qué fue primero, qué fue después, en qué momento empezó usted a tratarse, en qué momento le dijeron que tenía tal o cual diagnóstico, con preguntas abiertas. Hay algunas partes del de la historia clínica que, bueno, pues son muy concretas y otras en donde si abrimos la pregunta, a veces recibimos más información de la que podríamos haber supuesto. La siguiente, por favor. Y también pues tenemos que darnos tiempo para reflexionar sobre lo que el paciente nos está diciendo, para poder sopesar toda la información y poder llegar a conclusiones. ¿Cuáles son esas conclusiones? ¿Cuáles creen que serían las conclusiones? ¿Les pregunto a alguien en particular? Ah, sí, por favor, Yesenia. Las conclusiones podrían ser no necesariamente un diagnóstico, sí puede ser parte del diagnóstico, pero también el que lo llevó como a ese trastorno o enfermedad que pudiera tener. Sí, efectivamente, las conclusiones es qué diagnóstico podemos establecer, pero en ese caso en particular, ¿cuáles son las condiciones, las circunstancias que lo llevan a desarrollar tal o cual patología psiquiátrica? ¿De acuerdo? Efectivamente. Y además, bueno, pues poder establecer un tratamiento y poder establecer un pronóstico. ¿Ok? La siguiente, por favor. Hay que dar facilidades para que el paciente nos exprese sus temores, sus expectativas del tratamiento, sin que nos perciba desinteresados o burlones o indiferentes, sino que tratar de que el paciente sienta que realmente nos importa lo que sucede con él. ¿De acuerdo? La siguiente. Hay que hacer reforzadores positivos, validar lo que el paciente hace,
decirle, bueno, mire, lleva usted un mes con el tratamiento y yo debo reconocer que se ha apegado a él, aunque el resultado no ha sido quizá el que esperaba, en el primer día que vino a pedir consulta, ¿verdad? Que le atendí, pero ha continuado con el tratamiento. Yo espero que pronto ya empecemos a ver un mayor efecto del mismo. ¿Sí? Hay que reforzar positivamente al paciente, no decir, oiga, no, pues usted no se quiere componer, lleva un mes con el tratamiento y está igual o peor que el primer día que llegó, no sabe qué, que usted no se quiere componer, váyase de aquí, a ver quién lo atiende, yo ya no lo atiendo. ¿Creen que estemos reforzando la alianza terapéutica? Pues no, estamos derribando la poca alianza terapéutica que pudiera haber existido, ¿verdad? La siguiente, por favor. Aprender a guardar silencio en su momento, ¿sí? Si el paciente me está comentando algo que a mí me hace ruido, a mí en lo particular, no sé, por ejemplo, su preferencia sexual. Dice, es que yo soy bi. Ustedes, su generación, bueno, pues ya eso lo ven con la más normalidad del mundo, ¿verdad? Ya casi traen un gafete donde dicen ahí, yo soy hetero, yo soy homosexual, yo soy bisexual, yo soy heterodiverso, yo soy multifacético, yo soy, en fin. Pero cuando algo de lo que el paciente nos está diciendo en cuanto a su sexualidad, en cuanto a algún otro aspecto significativo de su vida nos hace ruido, hay que aprender a quedarnos callados en ese momento y pensar lo que vamos a decir, ¿de acuerdo? Y no soltar lo primero que se nos viene a la mente, porque a veces, pues, lo que soltamos es nuestro prejuicio y no lo que pensamos realmente o lo que le conviene al paciente. La siguiente, por favor. A veces el paciente quiere que le hagamos interpretaciones y eso es un tanto peligroso, sobre todo si no conocemos muy bien al paciente, ¿sí? Hay que aclarar que no somos astrólogos, ni somos chamanes, ni somos curanderos, ni vamos a ver al paciente y tocarle la cabeza y decirle qué le pasa y por qué fue y qué va a hacer para curarse. Somos médicos. Entonces, como médicos tenemos que utilizar el método científico aplicado a la medicina para hacer nuestro trabajo. Y las interpretaciones podríamos hacerlas pero una vez que ya conocemos bien al paciente, no en la primera consulta y menos siquiera antes de que nos completemos la historia clínica. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Y hacer preguntas de comprobación. Si yo, por ejemplo, tengo duda en cuanto a si el paciente me dijo que inició, no me acuerdo si hace un año o hace 5 años. Bueno, a ver, usted me dijo que inició hace 5 años. No, doctor, un año. Ah, ok. Comprobar si la información que tenemos es la correcta. Claro, solamente en caso de que tengamos duda, no vamos después de que ya terminamos la entrevista, repreguntarle o volverle a preguntar todas y cada una de las cosas que recabamos de información, solamente en caso de que tengamos duda o de que haya discrepancia. ¿Sí? Usted al principio me dijo que tenía 5 años con este padecimiento y después ya cuando comentamos del tratamiento me dice que lleva 10 años tomando antidepresivo. Entonces, a ver, no termino de entender. Entonces, ¿cuándo empezó usted a sentirse a presentar estos síntomas? ¿De acuerdo? Esas son las preguntas de comprobación. Y ya ves si el paciente, no, sí, cierto, no fue hace 5 años, fue hace 10 años, porque sí fue la primera vez que me dieron ese medicamento. Ah, ok, ya. Checamos esa información. La siguiente. A veces tenemos que redireccionar la entrevista. Si, por ejemplo, yo ahorita estoy hablando con ustedes de esto de la entrevista y de repente me fuera a hablarles de cuando yo fui Boy Scout de niño,
bueno, pues alguno de ustedes tendría que levantar la mano y decirme, oiga, doctor, ¿estábamos con lo de la entrevista o en qué momento me perdí del tema de la sesión? ¿No? Alguien me tendría que hacer el favor de redireccionar la clase, en este caso, decir, oiga, doc, ¿pero qué no estábamos en lo de entrevista psiquiátrica? ¿No? ¿Verdad que sí? ¿Me harían favor? Alguno, por lo menos uno que me dijera, ¿verdad? Ya se le fueron las cabras al monte, ¿no? Como dicen coloquialmente. La siguiente, por favor. Y las transiciones. ¿En qué momento vamos a hacer una transición de estar haciendo preguntas a ya darle la información, devolverle al paciente información de lo que hemos recabado? ¿De acuerdo? La siguiente, por favor, creo que... las confidencias, vean ahí, si el paciente ve a sus médicos que tienen esa actitud, ¿qué creen que un paciente paranoide, qué creen que pase? Pues va a empezar a imaginar muchas cosas que están haciendo un Exactamente. complot entre doctores, ¿no? Así es, nos va a englobar, nos va a meter en su delirio. Dice, estos ya estos también ya los compraron, ¿no? Ya están aliados con los que me querían fregar, ya miren. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con nuestro lenguaje no verbal, ¿verdad? Ahí se ve que están planeando algo nada, honorable, ¿verdad? La siguiente, por favor. Mensajes obstructivos. ¿Cuáles serían esos mensajes? Cuando le diga yo al paciente, ya, de eso ya no quiero que me cuente nada. Bueno, pues el paciente a lo mejor le está dando vueltas al asunto porque no quiere entrar al detalle, pero por ahí tendríamos nosotros más bien que ir explorando en lugar de decirle, ya no quiero que me hable de eso, ¿sí? Entonces, tenemos que estar muy conscientes de que a veces el paciente, así como que da muchas vueltas antes de caer en el punto importante. Como que nos está semblanteando, nos está sondeando a ver qué tanto le estamos haciendo caso, qué tanto nos horrorizamos o no de lo que nos está diciendo, qué tanto le contestamos, y qué tanto no. Sí, Yesenia, adelante. Pero, por ejemplo, doctor, si fuera una situación que nos damos cuenta que como que el paciente no quiere hablar de ello, pero nosotros sabemos que por ahí fuera un poco el asunto, ¿tenemos que esperarnos a que él nos hable aunque se requieren muchas sesiones? ¿O cómo se manejaría ahí? Sí, miren, generalmente el paciente nos presenta sus síntomas y la fenomenología, o digamos que las causas de sus síntomas, muchas veces las trae así a flor de piel, ¿sí? No necesitamos mucho tiempo para poder profundizar y darnos cuenta de los síntomas. El paciente viene porque intentó suicidarse, se cortó las venas, es la tercera vez que lo hace y otra vez ya había tomado pastillas, ya lleva meses o años con tratamiento psiquiátrico. Ese paciente o esa paciente obviamente que no ha expresado el núcleo de su conflicto. Pero si no siente que nosotros somos la persona idónea para que nos hable de ello, pues vamos a ser un médico más en la lista de médicos que le han atendido sin solucionarle su problema, ¿sí? Entonces, más que tratar que así como que de forzar al paciente a que hable, es que el paciente nos perciba receptivos, que nos perciba con una actitud neutral, que no lo vamos a juzgar. Eso es lo más importante. Si el paciente, nosotros le logramos proyectar esa imagen, inmediatamente nos va a hablar de su núcleo de conflicto. Si no, pues entonces, aunque le estemos ahí casi el tehuacanazo, no nos va a decir. Entonces, nosotros
suponemos que ya sabemos por qué el paciente tiene tales síntomas. Bueno, pues el único que sabe realmente un poco más de ese caso es el mismo paciente. Él sabe más, ¿verdad? Decía un maestro, solamente el que va cargando el morralito sabe lo que trae dentro, ¿verdad? Y qué tanto pesa, ¿ok? ¿Sí le contesté, Yesenia? Sí, doctor, muchas gracias. Ok. También, Alexis, sí, Alexis. Pero en el caso del paciente, bueno, con los mensajes obstructivos, usted como profesional lo que debe de hacer es no hacer que mm, se sienta incómodo al decirlo, sino más como de que ir orientando la consulta de modo de que si él lo va a decir, como usted dice, si es algo malo, lo va a ir sacando o lo va a sacar porque él quiere, o sea, porque necesita como desahogarse, o sea, de querer sacar eso. Pero si en dado caso de que no, lo único que vamos a hacer es guiar la consulta para en la primera consulta pueda decirlo o nos dé una idea de qué nos va a decir de lo que hizo. Sí, realmente los mensajes obstructivos, por eso tiene este círculo con unas diagonales, evitar los mensajes obstructivos, ¿no? Esos son mensajes que tenemos que evitar y más bien tenemos que dar mensajes facilitadores y en el caso de lo que Alexis nos está comentando es redireccionar la entrevista, ¿eh? O sea, decirle, bueno, qué bueno que me platique usted de todas estas cosas que me está diciendo, pero a mí me gustaría más que abordáramos este aspecto de su vida. Y entonces el paciente lo ubicamos respetuosamente a que necesitamos profundizar más en un aspecto particular, pero sin que sienta que lo demás no nos importa en absoluto. ¿De acuerdo? Sí, sí, Alexis. Pero entonces es a lo que voy, porque como ponía usted el ejemplo hace rato sobre alguien que haya asesinado a alguien, es como lo que pasa en el interrogatorio. Cuando necesitas saber la información acerca de, o sea, necesitas saber si lo mató de alguna forma dolosa o culposa, entonces el paciente va a estar queriendo ocultar lo que hizo, si es que lo hizo no de una forma sanguinaria, o sea, de una forma de sangre fría. Entonces, si usted, como está diciendo, no utilizar mensajes obstructivos, ¿qué sería un mensaje obstructivo que como personal le haría ver a aquella persona que hizo algo así? Justo. Ok. Sí, si tenemos el caso de un paciente que nos está confesando la comisión de un delito, bueno, nosotros uno tenemos que hacerle saber que si es un delito grave, pues estamos facultados para hacerlo del conocimiento de la autoridad. ¿Sí? Si nos confiesa que mató a alguien y lo sepultó clandestinamente, bueno, pues tenemos que hacerle saber que esa información la vamos a compartir con las autoridades. Si el paciente no está dispuesto a que eso suceda, pues entonces que no nos lo comente, ¿de acuerdo? Entonces nosotros podemos decir, ¿sabe qué? Lo que usted me diga es confidencial en tanto no pase estos límites, que usted se quiera hacer daño, que usted quiera hacer daño a un tercero o que usted tenga síntomas de psicosis, ¿de acuerdo? Eso en la primera consulta. No nos vamos a esperar 6 meses para hacerlo del conocimiento del paciente, ¿sí? Y el interrogatorio es diferente a que, por ejemplo, pues una fiscalía, ¿no? En donde el fiscal lo que quiere es detalles, detalles, detalles. Hay un área que es la psiquiatría forense, en donde los médicos psiquiatras sí son como, hacen sus pesquisas como investigadores policíacos, ¿eh? Y van y buscan el detalle y la minucia y todo, pero
eso tiene otros fines, no son fines clínicos. Ahí ya son fines de impartición de justicia.